Hola, bienvenidos a nuestro canal ClickAProfes. En este video vamos a tratar el método de Gauss de un sistema de ecuaciones de 3×3, en el cual vamos a recordar los pasos que se debe realizar. Como primer paso vamos a transformar este sistema de ecuaciones de 3×3, vamos a transformarlo en una matriz ampliada. En la matriz ampliada solo vamos a utilizar valores numéricos. Cuando colocamos sus valores, podemos mencionar que hemos transformado un sistema de ecuaciones de 3×3 utilizando matrices para desarrollar este sistema de ecuaciones. Ahora vamos a tener que realizar diferentes operaciones, pero recordar como primer paso a seguir, tenemos que tener aquí un pivote. El pivote hace que los demás valores debajo de este pivote se conviertan en 0, ¿sí? Mediante las diferentes operaciones. Cuando no tenemos este pivote, tenemos que encontrar o formar nuestro pivote, pero ventajosamente en este ejercicio sí lo tenemos. Ahora vamos a ir con la segunda fila para convertir en 0. Como tenemos este 2, este es el valor que va a ir en la nueva operación. Colocamos aquí 2 y este 2 vamos a multiplicar por la fila 1 menos la fila que deseamos que sea 0, es decir, la fila 2. Entonces, podemos colocar esta flecha que nos va a indicar el resultado de la nueva fila 2. ¿Sí? Esta es la operación que se debe desarrollar para convertir ceros debajo de nuestro pivote. Ahora, vamos a utilizar los valores para ir operando. Por ejemplo, tenemos aquí 2 por el primer valor, que es nuestro pivote, 2 por 1, menos fila 2. ¿Cuál es el elemento o el primer elemento de la fila 2? 2. Entonces, vamos a reemplazar por el igual y operamos 2 por 1, 2, menos 2, 0. Siguiente valor, 2 por el segundo elemento de la fila 1, que en este caso es 2, menos el siguiente elemento de la fila 2, que es menos 3. Por lo tanto, 2 por 2, 4, menos por menos más 3. 4 más 3, 7. ¿Sí? Siguiente operación, 2 por el siguiente elemento de la fila 1, que es 3, menos el siguiente elemento de la fila 2, que es 2. 2 por 3, 6, menos 2, 4. Seguimos con la última operación, 2 por el siguiente elemento de la fila 1 o de mi fila en donde se encuentra el pivote, sería 2 por 6 menos el siguiente elemento de la fila 2, que es 14. 2 por 6, 12, menos 14, menos 2. ¿Sí? Estos me indica aquí por la operación que hemos colocado 2 por fila 1 menos fila 2, entonces van a ser los nuevos elementos de mi fila 2. Por lo tanto, me va a quedar una nueva matriz, una matriz equivalente, que se suele utilizar la siguiente simbología. Solemos colocar una simbología de semejanza. Eso indica que, a pesar de que hemos modificado los valores, vamos a obtener una matriz semejante. Es decir, que el resultado final no es alterado. Continuamos. Tenemos aquí que la fila 1 no ha sido alterada. Sigue siendo 1, 2, 3 y 6. ¿Sí? Aquí, en la fila 2, la nueva fila 2, el primer elemento 0, segundo elemento 7, 4 y menos 2. La tercera fila no se operó, por lo tanto, siguen estando los mismos elementos. Ahora, como tú observas, en base a lo que mencionamos desde el inicio, el pivote nos ayuda a hacer o convertir ceros debajo de este pivote. Ahora, tenemos que convertir este 3 en 0. ¿Mediante qué operación? Primero que nada, vamos a tener una matriz semejante, ¿sí? ¿Y qué operación vamos a desarrollar? Vamos a tomar este 3 mismo. Colocamos el 3 por el pivote, que es la fila 1, menos la fila que deseo hacer 0, que va a ser fila 3. Entonces, luego de esta operación va a ser mi nueva fila 3.
¿Sí? Entonces vamos a operar. Tenemos 3 por el primer elemento de la fila 1, que es 1, menos el primer elemento de la fila 3, que es 3. 3 por 1, 3, menos 3, 0. 3 por el segundo elemento de la fila 1, que es 2, menos el segundo elemento de la fila 3, que es 1. 3 por 2, 6, menos 1, 5. Siguiente elemento de la fila 1, 3, menos el siguiente elemento de la fila 3, que es menos 1. Operando 3 por 3, 9, menos por menos más, 9 más 1, 10. La última operación, 3 por 6, menos y menos 2. 3 por 6, 18, más 2, 20. Tenemos aquí los nuevos elementos de mi fila 3. ¿Sí? Para seguir operando voy a tener que borrar las operaciones realizadas. Lo que he marcado con rojo no es necesario realizar. Tú lo puedes hacer mentalmente una vez que ya lo manejes, pero cuando recién iniciamos es conveniente que tú lo desarrolles. Entonces, vamos a borrar este espacio para poder colocar la nueva matriz que se ha obtenido, una matriz semejante, luego de haber operado con respecto a la fila 3. Los nuevos elementos son 0, 5, 10 y 20. ¿Sí? Como tú ves, hemos formado ceros debajo de mi pivote. Ahora, el objetivo del método de Gauss es formar una matriz triangular superior. Es decir, que debajo de la diagonal principal tenemos que convertir en ceros. Aquí ya tenemos, es decir, estos tres elementos tienen que convertirse en 0. Solo me faltaría este 5. Pero para realizar este objetivo, tenemos que tener un nuevo pivote. ¿Cómo? Mi nuevo pivote se va a encontrar en la fila 2, en esta posición. Se tiene que encontrar un valor de la unidad, recordando que el pivote siempre es la unidad. Ahora, ¿cómo realizamos esto? Si ya tenemos la unidad en algunos ejercicios, ya nos queda el valor de la unidad, no tenemos que operar. Pero en este ejercicio tenemos que formar nuestro pivote. Ahora, observando los elementos, tenemos que decidir si nos mantenemos con este pivote para operarlo y convertirlo en mi pivote, o la fila 3 podemos también intercambiarla con respecto a la fila 2. Ahora, observando mi fila 3 veo que tengo valores de 5, 10 y 20, es decir, son múltiplos de 5. Eso quiere decir que si yo le divido para 5 voy a obtener valores enteros. Me conviene intercambiar la fila 3 por la fila 2 para obtener mi pivote. ¿Cómo se detalla cuando yo deseo intercambiar filas? Voy a cambiar fila 3 con respecto a la fila 2. Voy a cambiar estas dos filas. ¿Sí? Borramos estas operaciones. Repito, estas operaciones no es necesario que tú lo mantengas. Por espacio y por el video vamos a omitir los procesos, pero en tu aprendizaje, si eres principiante, puedes mantenerlo. Intercambiamos fila 2 por fila 3, quedándome 0, 5, 10, 20, 0, 7, 4 y menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué hice ello? Porque necesito un pivote y ventajosamente los demás valores de este nuevo pivote son múltiplos. Voy a poder tener una respuesta entera. Veamos de lo que te hablo. Para obtener mi pivote puedo operar una multiplicación fraccionaria. Por ejemplo, si a este 5 le quiero convertir en 1, voy a multiplicarle por su inverso. Un quinto por la fila 2. ¿Ya? Si multiplicamos un quinto por la fila 2, podemos obtener lo siguiente. Tenemos el primer elemento, un quinto por 0, va a seguir siendo 0. Un quinto por 5, vamos a tener la unidad. ¿Sí? Un quinto por espacio, voy a realizarlo en esta posición. Un quinto por 10, me va a quedar 2, simplificando. Y un quinto por 20 me queda 4. ¿Sí? Entonces,
Mi nueva matriz semejante va a ser 1, 2, 3, 6, aquí 0, 1, 2 y 4. 0, 7, 4 y menos 2. Muy bien, con ello ya tengo mi nuevo pivote. Mi nuevo pivote, el cual a los elementos debajo de mi pivote voy a convertir en 0. ¿Sí? Es decir, al 7 le puedo convertir en 0. ¿Mediante qué operación? Voy a trabajar con la fila 2 y la fila 3. De la siguiente manera. Este elemento es el que quiero hacer 0, es el elemento que voy a colocar. 7 multiplicado por la fila en donde está mi pivote, que en esta ocasión ahora es la fila 2, menos la fila donde se encuentra el valor que deseo hacer 0, que es la fila 3, entonces esto va a ser mi nueva fila 3. Muy bien, operemos. Tenemos aquí 7 por 0 menos 0 serían los primeros elementos. 7 por el primer elemento de la fila 2, que es 0, menos el primer elemento de la fila 3, que es 0. 7 por 0, 0, menos 0, 0. Segundo elemento, miren, 7 por 1 menos el segundo elemento de la fila 3, que es 7. 7 por 1, 7, menos 7, 0. 7 por el siguiente elemento de la fila 2, que es 2, menos 4. 7 por 2, 14, menos 4, 10. ¿Sí? Y el último, 7 por 4, menos 2. 28. Menos por menos más 2. 28 más 2, 30. ¿Sí? Estos son los nuevos elementos de mi fila 3. Entonces, por espacio vamos a borrar todas las operaciones y vamos a colocar mi nueva matriz con mis nuevos elementos de la fila 3. Bueno, aquí me faltó colocar el símbolo de semejanza. Como tú ves, esta fue la última operación que teníamos. La he trasladado con los nuevos elementos de la fila 3 de aquí mediante una matriz equivalente. Ahora, cuando ya hemos formado la matriz triangular superior, es decir, estos tres ceros debajo de la diagonal principal, quiere decir que he finalizado el método de Gauss. Ya no tengo que desarrollar más. Entonces, ¿qué me toca realizar? Me toca hacer un simple reemplazo de lo que tenemos en matrices. Ahora vamos a un sistema escalonado. ¿Qué se entiende por sistema escalonado? Que ya no vamos a trabajar con las matrices y vamos a volver a un sistema en donde estén colocados con sus elementos de variables. Entonces 1 va a ser 1x, más 2, 2y, más 3, 3z, es igual a 6. Recordar que estos puntos suspensivos representan a los términos independientes, que son, luego de la igualdad, los elementos que nos corresponden. Tenemos entonces aquí 0, no tendríamos ningún elemento en x, en y sería 1y, más 2z es igual a 4. La última ecuación sería 0 y 0, 0 en x, 0 en y 10 en z es igual a 30. Tenemos nuestro, se le llama sistema escalonado. Como tú observas aquí, tenemos una especie de escalera, por ello lo llaman sistema escalonado. Y ahora vamos a despejar las variables. ¿Cómo vamos a hacer el despeje? Porque ya podemos hallar las variables con sus valores equivalentes. Vamos a ir desde la última ecuación hasta la primera, mediante el siguiente proceso. Despejamos. Vamos a ir con los despejes. Primero despeje de z, luego despeje de y por último el despeje de x. Entonces, el 10 que está multiplicando con respecto a z, si está multiplicando pasa a dividir, 30 sobre 10, simplificamos 0 y 0, 3 para 1, a 3. Tenemos el valor equivalente. Con este valor de z vamos a reemplazar en la segunda ecuación.
tenemos aquí que despejar y. Y más 2z es igual a 4. Reemplazamos el valor de z. Y más 2 por 3 es igual a 4. 2 por 3 es 6. Mediante la operación, despejamos el 6 que está sumando, pasa a restar. Y me queda y es igual a menos 2. ¿Sí? Por último, despejamos x, quedándome x más 2y más 3z es igual a 6. Reemplazamos los valores que ya tenemos con respecto a las variables. Colocamos x más 2 por y, que es menos 2, más 3 por z, que es 3, es igual a 6. Multiplicamos. Más por menos, menos, 2 por 2, 4, más por más, 3 por 3, 9. ¿Sí? Sumamos o restamos, o podemos despejar variables de un lado, números al otro, y sumamos o reducimos términos semejantes. 6 más 4, 10, menos 1, menos 9, sería 1. Por lo tanto, ya tenemos valores en x1, valores en y menos 2, valores en z, 3. Esto corresponde a un punto, ¿sí? Un punto solución. Repito, está en otro orden las soluciones que hemos hallado, pero tenemos que colocar en el orden correcto. Recordar que un punto debe de tener coordenadas en x, y y z, porque esta vez estamos hablando de un sistema en 3 dimensiones, es decir, tenemos que tener valores de x, y y z en base al orden. Por lo tanto, valor de x1, valor de y menos 2 y valor de z, 3. Este es el punto de corte donde los tres planos se van a cruzar de este sistema de ecuaciones. 3 por 3. Muy bien. Espero que te haya gustado este video. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.